Una vez más dándole gracias a Dios por permitirme esta noche hablar su palabra y que Él pueda utilizar mi vida y mis labios para que toda aquella persona que tenga hambre y sed de justicia pueda ser saciado y que venga al conocimiento de la verdad y pueda servir a Dios de la manera que Él la manda y no servir a Dios de una manera liberal en pecado. Por eso vamos a orar una vez más para darle gracias a Dios por permitirnos estar frente a Él y escuchar su palabra y pedirle perdón porque somos seres humanos que siempre pecamos. Padre mío, Dios Todopoderoso, una vez más aquí estamos, Señor, como todos los días, reconociendo, Señor, que somos seres humanos que siempre pecamos. Perdónanos, Señor, de todo corazón, porque nos arrepentimos y nos apartamos de toda maldad, de todo pecado, sean palabras, pensamientos, acciones. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos laves con tu sangre y que tu presencia y tu palabra una vez más pueda limpiar y purificar y santificar nuestras vidas. Porque creemos, Señor, que tú tienes el control de todo lo que estamos pasando en este mundo humano y creemos que tú lo vas a llevar a la perfección. Por eso aquí estamos humillados, Señor, de corazón, reconociendo una vez más que separado de ti nada podemos hacer. Y nos ponemos en tus manos, Señor, para que tú puedas hablarnos una vez más al alma, a la mente, al corazón y que puedas sembrar tu palabra para que en tu tiempo tú puedas dar un fruto de justicia. Y declaramos una vez más que esta palabra que convierte al alma del ser humano no va a regresar vacía, sino que dará el fruto por el cual tú la enviaste a cada uno de nosotros. Y lo declaramos por fe. En el nombre de Jesús tu Hijo amado. Amén y amén. Bendito sea Dios. Rápidamente vamos a ir a la Biblia, a Isaías capítulo 55, para meditar un poco acerca de lo que el Señor quiere de nosotros, cómo es que tenemos que acercarnos a Él y cómo es que tenemos que servirle, porque Él manda que nuestros pensamientos sean quitados, desechados, para poder acercarnos a Él y que Él pueda hablarnos qué pensamientos debemos tener delante de su presencia. Isaías capítulo 55, versículo 6 al versículo 9. Y leemos en el nombre de Jesucristo: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle entre tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Bendito sea el Señor. Vamos a meditar un poco en la palabra bajo el título de Desechando nuestros pensamientos. Alabado sea el Señor para siempre. Hay una palabra en este mundo humano que siempre se emplea y que siempre se va a escuchar de todas las personas que dicen creer en Dios y que no lo conocen y no saben su voluntad. Y es que siempre dicen pienso yo. Esa palabra, esa frase es bien conocida en todo el mundo porque cada vez que usted se acerca a un hombre o una mujer en este mundo terrenal y que no conoce el camino del Señor, no conoce a Jesucristo y no conoce su voluntad, lo primero que dice, pienso yo que no es así. Pienso yo que mi Dios no es malo. Pienso yo que mi Dios es lleno de misericordia. Pienso que Dios no nos va a juzgar a todos por igual. Y todo el mundo dice pienso yo, porque tratan de buscar una solución a su manera, cómo quieren acercarse a Dios. Y todo el mundo trata de acercarse a Dios de una manera liberal, de una manera en pecado, porque siempre están buscando en su mente hacer que Dios los acepte con sus pensamientos, porque el ser humano piensa de una manera que no es el pensamiento de Dios. Por eso dice que buscad a Dios o a Jehová mientras pueda ser hallado. Entre tanto que está cercano, uno tiene que buscarle. Pero para poder buscarle, el Señor le dijo al profeta Isaías que uno tenía que desechar sus pensamientos y sus caminos, porque los pensamientos y los caminos del Señor son más altos, son más grandes. Aún pareciendo que fueran malos, sus pensamientos y sus caminos son buenos para nosotros. Y sus pensamientos son los consejos de Dios, o su palabra. Por eso dice la palabra que nosotros, cada vez que escuchamos la palabra del Señor, estamos escuchando cómo piensa el Señor. Qué consejo nos da para que usted y yo podamos seguir, si creemos ese consejo, ese pensamiento, y que su mente del Señor y sus pensamientos estén en nosotros, para que nosotros ya podamos vivir y pensar como lo dice el Señor, o como habla el Señor por su palabra. Por eso dice que todos los que hemos nacido tenemos la mente de Cristo. Y para tener la mente de Cristo
tenemos que pensar como Cristo. Vamos a 1 Corintios capítulo 2. Alabado sea el Señor para siempre. Santo es para siempre el Señor. Él siempre hablando por su palabra. 1 Corintios capítulo 2, versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Hace la pregunta, ¿quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Por eso que el Señor dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Si yo me voy a acercar a Dios y voy a andar con Él, en comunión con Él, y voy a tener que servirle a Él, tiene que ser de acuerdo a la mente de Cristo, de acuerdo a sus pensamientos, no a los míos. Nosotros para poder buscar a Dios y poder servirle tenemos que desechar todos nuestros pensamientos, nuestros consejos. Todo lo que nosotros pensábamos que era lo bueno, ahora para el Señor eso lo ve lo malo. Todo lo que pensábamos que era correcto, para el Señor es incorrecto, porque nosotros no sabemos lo que es bueno para nosotros. Como seres humanos el pecado es bueno para nosotros, pero para Dios el pecado es algo abominable. Y así todas las cosas que nosotros vemos bueno, para el Señor es malo. ¿Por qué? Porque eso no ofrece peligro al ser humano para pecar, sino que es algo agradable al ser humano, su cuerpo humano. Por eso dice que nosotros no tenemos ya esa mente, tenemos la mente de Cristo. Y si tenemos la mente de Cristo, entonces vamos a tener que desechar todos nuestros pensamientos. ¿Para qué? Para que sea la mente de Cristo y que sus pensamientos y sus caminos puedan prevalecer en nosotros. Porque como les digo y les repito, en este mundo la mayoría de personas que dicen creer en el Señor, siempre cuando uno le saca la Biblia, le dicen la palabra que es lo que está haciendo mal delante de Dios, él dice, pienso yo que mi Dios no es malo. No, pero la Biblia dice que van a ser condenados en el lago de fuego. No, pienso yo que está mal. Usted no la entiende bien, no la interpreta bien, porque mi Dios es misericordioso. Él no va a condenar a la gente, Él la venido a salvar, no a condenar. Y cada ser humano trata de demostrar y pensar con su propia mente, crearse un Dios que no es el de la Biblia. Por eso dice que muchos pensamientos hay en el corazón del ser humano, o sea que en el corazón, en la mente del ser humano hay muchos pensamientos. Muchos tratan de buscar solución a lo que están pensando y quieren servir a Dios con sus pensamientos humanos. Por eso que terminan haciendo lo malo y eso no permanece porque les va a ir mal. Y el mismo Salomón, el más sabio, que no hay otro más antes ni después, él mismo nos da un consejo. En Proverbios capítulo 19, versículo 20-21, él nos habla qué es lo que dice Dios acerca de los pensamientos que hay en el ser humano. Proverbios capítulo 19, bendito sea el Señor. Versículo 20 y 21. Escuche el consejo y recibe la corrección, para que seas sabio en tu vejez. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová, ese permanecerá. Bendito sea Dios. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el único pensamiento que permanece dentro de la voluntad de Dios y que le va a ir bien en este mundo humano, dice que es el de Jehová, o el de Jesús, o el de Dios, que es lo mismo. Pero aquí nos da dos cosas que dice que nosotros debemos hacer para que tengamos la mente de Dios o la mente de Cristo, y que estos pensamientos de Dios o pensamientos de Cristo permanezcan en nosotros. Dos cosas nos manda. Aquí bien conoce, para ser sabio, para poder pensar como el Señor, tenemos que hacer dos cosas. Si no desechamos nuestros pensamientos que hay en nuestro corazón humano, la Biblia dice en Jeremías 7:9 que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Solamente yo, Jehová, dice, que Él escudriña la mente y prueba el corazón. Entonces nosotros no sabemos qué hay en el corazón, dónde están los pensamientos, dónde están los consejos, dónde están las imaginaciones, el intelecto, la voluntad humana. Solamente lo sabe Dios. Por eso dice que para que nosotros nos vaya bien y todo lo que hagamos sea perfecto y permanezca, tenemos que tener la mente de Cristo. Y para tener la mente de Cristo, tenemos que desechar nuestros pensamientos y que hacer dos cosas. Aquí mismo dice, escucha el consejo de Dios y recibe la corrección. Esa es la única manera que el ser humano puede acercarse a Dios y pueda servir a Dios con la mente de Cristo, escuchando el consejo de Dios y recibiendo la corrección de Dios para ser sabio y que aún en la vejez nosotros no nos apartemos del Señor. ¿Por qué hemos desechado nuestros pensamientos humanos? ¿Por qué? Por tener la mente de Cristo, porque escuchamos el consejo y recibimos la corrección. Por eso que hay dos puntos que tenemos que hacer. Pero ¿qué pasa cuando el ser humano no quiere escuchar el consejo de Dios, no quiere recibir la corrección del Señor? Entonces el Señor nos deja.
Por eso que al pueblo de Israel también le dijo lo mismo. Él dijo que escuchen su voz y su consejo, pero ellos no quisieron. Más bien dice que andaron en pos de sus propios consejos. Vamos a Jeremías capítulo 7, bendito sea el Señor. Jeremías capítulo 7, versículos 23 y 24. Santo es para siempre el Dios de la gloria. Jeremías capítulo 7, versículos 23 y 24. Santo es para siempre el Señor. Mas esto les mandé, dice el Señor, diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino en que os mande, para que os vaya bien. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Bendito sea el Señor. En vez de andar hacia adelante, dice que retrocedieron, andaron hacia atrás. Por eso que la Biblia dice que cuando el cristiano no quiere vivir por fe o no quiere hacer lo que dice Dios, retrocede. Por eso en Hebreos 10:38 dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. ¿Por qué uno retrocede? Ya hemos hablado muchas veces, porque no confía en Dios, porque no le cree a Dios por su palabra. Porque cuando uno escucha un consejo, se supone, o escucha la palabra, es para creer que Dios no miente y que todo lo que el Señor dice, eso va a venir. Creemos a la verdad de Dios. Y nosotros vivimos creyendo, porque el vivir por fe es el que está creyendo a Dios todos los días, que aún teniendo problemas, no vamos a retroceder porque creemos a la palabra del Señor. Aunque estemos pasando problemas, dificultades, enfermedades, escasez, seguimos viviendo todos los días creyendo lo que Dios dice por su palabra. Pero aquel cristiano que dice creer y retrocede, no agrada a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y aquí dice la palabra del Señor que ellos no quisieron creerle a Dios, sino que desecharon el consejo de Dios y andaron en sus propios consejos. Como hoy en día la mayoría de cristianos andan tras su propio consejo. Un ejemplo, hoy en día la mayoría de personas dice que creen en Dios, y cuando uno les hace leer la Biblia dice que tienes que congregar siempre, no dejar de congregar como algunos tienen por costumbre. Lo primero que ellos dicen que, pienso yo, que Dios sabe mi situación, pienso yo que Dios me entiende y que Él me escucha la oración en mi casa y que Él sabe mi necesidad, y pienso yo que Dios está conmigo. Pero no quieren oír el consejo de Dios. Y en vez de avanzar hacia adelante, avanzar hacia Dios, están retrocediendo, dice. Esa es la diferencia de un cristiano que avance hacia Dios. Por eso que el profeta Isaías, bien claro que hemos leído, le dijo, buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Pero primero para buscarlo tienes que desechar ese pensamiento que pienso yo que congregar no es necesario, que yo en mi casa lo puedo buscar, o pienso yo que en mi casa puedo orar, pienso yo que Dios me habla en mi casa. Ese pensamiento uno tiene que desecharlo para poder buscarlo y acercarnos a Dios. Pero aquí no quisieron acercarse, sino que por ir tras esos consejos humanos o esos consejos de sus propios pensamientos, endurecieron su corazón y en vez de avanzar, retrocedieron, dice el Señor. ¿Por qué? Porque no quisieron creerle a Dios y no quisieron que escuchar su consejo o prestar atención a su palabra con ese oído humano. ¿Por qué? Porque no quisieron creerle, bendito sea el Señor. Y cuando una persona no quiere oír la voz de Dios, más bien desecha el consejo de Dios, entonces ese hombre y esa mujer se vuelve rebelde y no avanza hacia Dios, sino retrocede. Humanamente el ser humano puede orar, puede ir a una iglesia, pero si está desechando el consejo de Dios, en vez de avanzar espiritualmente, porque nosotros servimos a Dios en la mente. Romanos 7:25 dice, doy gracias a Dios por Jesucristo, que sirvo a la ley de Dios en la mente, más a la ley del pecado en la carne. Pablo mismo hablando que la carne es la que no quiere escuchar la palabra, la carne es la que no quiere someterse a Dios. Y la carne es el corazón humano engañoso, o la mente humana engañosa, que siempre nos lleva a pensar que estamos haciendo lo correcto. Por eso decimos pienso yo, porque engañoso es el corazón. Y la gente, en vez de avanzar espiritualmente hacia Dios, porque servimos en la mente, nos estamos alejando. Por eso Jesús dijo en Juan 15:5, separado de mí, nada podemos hacer. Cuando un ser humano se aparta de Dios en la mente, porque con el corazón se cree para justicia, si tú en la mente dudas de Dios y no te acercas a Dios de la manera correcta, desechando tus pensamientos, entonces no te acercas, te estás alejando de Dios. Puedes estar en una iglesia, puedes estar orando, ayunando y leyendo la Biblia en tu casa, pero si tú no le crees y no avanzas obedeciendo a su palabra, escuchando su voz y obedeciendo a su palabra, estás retrocediendo. Y Dios no avanza y no puede hacer nada en la vida de un ser humano que se quiere acercar con su propio pensamiento, sino que el Señor lo desecha, porque aquel que desecha al Señor
Dios también lo desecha. ¿Por qué? Porque Él es santo y no puede aceptar un ser humano que se acerque en pecado. El no desechar el pensamiento humano es pecado, porque cree que su pensamiento y su consejo que está teniendo el ser humano es correcto. O sea que a Dios lo llaman que Dios es incorrecto, al desechar su consejo y su pensamiento. Pero mire qué dice Jeremías capítulo 25, alabado sea el Señor. Santo es para siempre el Dios de la gloria. Jeremías 25, de 4 al 6. Santo es para siempre el Señor. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos, los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Cuando decías, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y no moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Bendito sea el Señor. Santo es para siempre el Dios de la gloria. El Señor diciéndole que Él enviaba a los profetas. ¿Por qué la mayoría de personas se le dice que tienen que congregar? Porque la Biblia son profecías. Para eso el Señor dice que levanta profetas, maestros, pastores. Los pastores somos profetas porque estamos hablando la profecía del Señor. Por eso el Señor habla en Hebreo 10:25, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué el Señor quiere que uno congregue? Como así en el tiempo de Israel los hacía congregar, los hacía reunir y mandaba a los profetas. Los enviaba, dice, para que ellos puedan hablar de parte de Dios y que el pueblo tengan el conocimiento necesario para poder servirle a Dios de la manera correcta. Primeramente desechando sus malos caminos y sus malas obras y sus malos pensamientos. Pero y el ser humano cuando no quiere congregar, entonces no puede escuchar el consejo de Dios. Va a leer la Biblia y la va a interpretar a su manera. Va a leer la Biblia y no la va a entender porque está en parábolas, está en misterios, está en profecías. Y el ser humano no está capacitado humanamente para poder entender espiritualmente las cosas de Dios. El hombre natural, Corintios 2:14, no entiende, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, para él son locura, porque se han de discernir espiritualmente. Si el ser humano no nace de nuevo espiritualmente, no va a entender las cosas espirituales. Por eso uno tiene que congregar para que Dios utilice al profeta o al siervo o al que está predicando para que pueda oír su consejo y que esa persona se pueda apartar de sus malos caminos y sus malas obras y sus malos pensamientos, desecharlos para que puedan vivir conforme a la voluntad del Señor. Pero el pueblo de Israel no quisieron oír a los profetas que Dios enviaba para que puedan cambiar esos pensamientos y vivir una vida diferente conforme a la voluntad del Señor, sino que dice la palabra que el Señor les dijo que si rechazaban y no se volvían de su maldad y de sus malas obras, entonces Él les iba a mandar lo malo. No os haré mal, dijo, si es que se vuelven de sus malos caminos y se vuelven de ir en pos de dioses ajenos para servirles y adorarles, iban a dejar de provocarle a ira. Pero como desecharon, entonces el Señor tuvo que tratarlos de otra manera. Como hoy en día el Señor trata con los seres humanos que se quieren acercar a Él de una manera liberal, estando sirviendo al pecado, porque los dioses ajenos son dioses que ahora el ser humano tiene idolatría espiritual, creen cosas humanas que quieren servir a Dios amando más el mundo que amar su palabra y a Dios. Entonces Dios dice que el ser humano cuando se acerca con esos propios pensamientos o propios consejos, entonces el Señor lo están desechando su consejo y su pensamiento y Él no puede recibir a una persona que se acerca de una manera con ídolos en la mente, que no quieren dejar los ídolos ¿para qué? Para servir a Dios. Bendito sea el Señor. Por eso que dice la ira de Dios. Dios permite que le vaya mal al ser humano y que ellos puedan arrepentirse de sus malos caminos. Alabado sea el Señor. Es por eso que nosotros, nuestros propios consejos o nuestros propios pensamientos, tenemos que desecharlos. ¿Para qué? Para que el Señor no permita que nos vaya mal. Porque el ser humano, por querer seguir su propio consejo, entonces es donde el Señor dice que le va a ir mal. No es que el Señor sea malo, sino que uno mismo busca que a uno le vaya mal. ¿Por qué? Porque esa es la promesa del Señor. Cuando el ser humano decidió seguir su propio consejo, también dejó que le vaya mal. Vamos a Salmo capítulo 31, bendito sea el Señor. Santo es para siempre. Salmo capítulo 81, perdón. Alabado sea el Señor, versículo 11. Santo es para siempre el Señor. Salmo 81, versículo 11 al 16.
Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Lo dejé, por tanto, a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubieran oído mi pueblo, si en mis caminos hubieran andado Israel, en un momento yo habría derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Los sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con miel de la peña los saciaría. Él lo dejó, pero hizo una promesa aquí por su palabra, por el salmista, bien claro, está diciendo que si ellos hubieran seguido sus consejos y hubieran desechado sus propios consejos, entonces Dios dice que derribaría a sus enemigos. Ese es el problema de hoy en día, hermanos. Todos nosotros sabemos que ahora la pelea de nosotros no es espiritual. Ahora la pelea la pelea ya no es física, ahora la pelea es espiritual. No tenemos lucha contra sangre ni carne. En ese tiempo que está hablando el salmista, Dios desechaba o peleaba por el pueblo de Israel. Cuando desechaban sus pensamientos y sus malos caminos, sus malas obras, entonces aceptaban la palabra y el consejo de Dios. Dios dice que Él derribaba a sus enemigos, Él peleaba por Él. ¿Por qué? Porque estaban siguiendo su consejo, porque estaban confiando en Dios. Hoy en día la palabra dice que nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades y huestes espirituales de maldad que están en las regiones celestes, Efesios 6:12. Entonces nosotros no podemos ver a esos enemigos, pero Dios sí. Pero Dios no va a pelear por nosotros mientras que nosotros estemos siguiendo nuestros propios pensamientos, nuestros propios consejos. Y a Dios desechamos su palabra, desechamos su consejo y no seguimos lo que Él nos dice que tenemos que hacer. Por eso que el enemigo, que es espíritu inmundo, toma el control de la vida del cristiano. ¿Por qué? Porque Dios no pelea por un cristiano que sigue su propio consejo, su propio pensamiento. Por eso dice, pienso yo. Pienso yo que mi esposo va a cambiar de esta manera, pienso yo que no es con la fuerza, pienso yo esto, pienso yo. Y como ellos piensan y siguen su propio consejo, su propio pensamiento, entonces Dios los deja. ¿Para qué? Para que el enemigo, que son espíritus inmundos, vengan a llevar cautivo y destruir muchas veces la familia y la vida espiritual de la persona que dice creer en Dios. Por eso que el Señor le dijo al pueblo de Israel, yo los dejé tras su propio consejo, tras su propio camino, porque desecharon mi consejo. Y si ellos hubieran seguido mi consejo, yo derribaría a sus enemigos y aún los bendeciría, dice. ¿Por qué? Porque están siguiendo su consejo. Y porque cuando uno sigue su consejo es porque confía en el Señor. Pero si uno sigue su propio consejo, entonces Dios lo deja. Pero ojo que Dios sabe que uno va a ser atacado por el enemigo. El enemigo no puede atacar, no puede tocar a un cristiano, y Dios lo permite para ver si el cristiano realmente acepta su consejo o es que sigue su propio consejo. Por eso vamos a un ejemplo bíblico para saber que Dios deja que el enemigo lo domine y lo lleve esclavo de un pecado o lo lleve a hacer lo malo cuando uno sigue su propio consejo y no acepta el consejo de Dios. Vamos a Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 22, perdón. Bendito sea el Señor para siempre. Aquí vemos lo que pasó con Pedro, y es bien conocido. Pero aquí el Señor le dijo bien claro qué es lo que pedía para que el Señor pueda intervenir por Pedro. En ese momento el Señor le estaba declarando que el enemigo lo iba a tentar, lo iba prácticamente a qué, a querer derribar de su fe. Lucas 22:31 al 34. Dijo entonces el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Y él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces, que me conoces, bendito sea el Señor. Antes que tú me niegues 3 veces, o antes, no te digo que antes el gallo va a cantar, antes que tú me niegues 3 veces, que me conoces. Santo es para siempre el Señor. Aquí la palabra dice en Romanos 2:3 que nosotros no debemos tener más alto concepto de lo que debemos tener. Vamos a Romanos 12:3 para leerlo mejor. Vamos a ver en qué falló Pedrito, porque Jesús le estaba diciendo que Satanás estaba pidiendo permiso para zarandearlo como a trigo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús le está viendo que, y tú, Satanás, te vas a zarandear, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada uno
que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Bendito sea el Señor. El Señor Jesucristo sabía qué fe tenía Pedro, pero Pedro no quiso escuchar su consejo, porque Jesús le estaba diciendo: mira, Pedrito, Satanás me ha pedido permiso para zarandearos, y yo he rogado por ti que tu fe, no dijo no te falte, que tu fe, ¿qué? No falte, o no falte. Él tenía una fe muy baja, porque si no vamos a Mateo capítulo 14. Pero Pedro estaba pensando muy diferente en su corazón. Mateo capítulo 14, bendito sea el Señor. Por eso que el Señor no quiere que tengamos más alto concepto del que debemos tener. Mateo 14, versículo 30 y 31. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, tendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahí este fue Pedro. Pedro que le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Y él fue. Pero al ver el fuerte viento se hundió Pedrito. Y ahora Pedro una vez más, sabiendo Jesucristo que él tenía poca fe, quiso probarlo y soltó a Satanás, para que él vea qué fe tenía, o si es que él se estaba teniendo más alto concepto de sí mismo. Por eso que el Señor le quiso decir: Pedro, Satanás me ha pedido permiso para zarandearos, y yo he rogado por ti que tu fe no falte. No he dicho no te falte, sino tu fe no falte, porque él tenía poca fe. Tenía fe, con esa fe suficiente para que él pueda vencer a Satanás, en que está creyendo lo que el Señor le estaba diciendo. Pero Pedrito tenía más alto concepto de sí mismo. Es por eso que le dijo: no, si es posible, no solamente soy capaz de ir contigo a la cárcel, sino a la muerte. Jesús en ningún momento le estaba diciendo que él iba a ser entregado ese momento. Jesús no le dijo que él iba a ser llevado a la cárcel. Pero Pedro, por demostrarle a Jesús de que él tenía mucha más fe, hacerle creer, él le dijo: no solo estoy dispuesto a ir a la cárcel, no, aún la muerte. Pero entonces Jesús, sabiéndolo cuánta fe tenía, le dijo Jesucristo, le empezó a ¿qué? Que escuche su consejo. Pedro, esta noche me vas a negar antes que el gallo cante 3 veces. Pedro no quiso escuchar la voz del Señor, porque si ese momento Pedro se hubiera dejado corregir, porque el Señor dice que escuches el consejo de Dios y también dice que escuches su corrección. Cuando el ser humano sigue su propio consejo, entonces no va a aceptar la corrección de Dios, el punto número 2. Entonces cuando Jesús le dijo: Pedrito, en otras palabras le dijo: Pedrito, mira, yo sé cuánta fe tienes. La vez pasada, ¿te acuerdas cuando te dije que vayas sobre las aguas? Te olvidaste que tenías fe. Vistes el fuerte viento y te hundiste. Acuérdate, Pedrito. Y ahora te digo que Satanás te va a zarandear en lo mismo, en tu fe. Pero tú no te olvides que tienes fe. Pero poca, pero tienes. Pero Pedro tenía más alto concepto. No, Señor, no, te has equivocado. Porque yo no solo estoy dispuesto a ir a la cárcel contigo, sino aún a morir. Y Jesús le quiso corregir. Por eso que le dijo: Pedro, esta noche me vas a negar antes que el gallo cante 3 veces, me vas a negar. Y Pedro no le dijo: sí, Señor, tú no te equivocas, tú tienes razón. Pedro le dijo: te has equivocado, Señor, no te voy a negar. No quiso dejarse corregir. Y eso es lo que pasa cuando una persona vive bajo su propio pensamiento o su propio consejo. Cuando la palabra le hable que está mal, no va a querer oír y mucho menos no va a querer dejarse corregir. Es un procedimiento espiritual. Primero oyes y te dejas corregir. Pero si tú no oyes, no te vas a dejar corregir porque tampoco crees. Por eso que hay muchos cristianos que vienen a la iglesia, escuchan la palabra, pero como no creen todavía de corazón lo que está diciendo Jesús y no confían en su palabra, no se dejan corregir. Y como no se dejan corregir, va a terminar como Pedro. Terminó negándolo, porque tenía más alto concepto de sí mismo y no quiso dejarse corregir con el Señor y no quiso oír el consejo de Pedro. Pedro, esta noche vienen a zarandearte, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. No dijo que tu fe no te falte, que tu fe no falte, porque estaba la fe ahí, aunque sea poca, pero Jesús le dijo que si tuviera fe como un granito de mostaza, dirías a un monte: pásate de allá, se pasaría. Pero Pedro, su error y su pecado estaba en su caída en que él tenía un más alto concepto de sí mismo que el que debería tener con cordura.
Entonces, es ahí cuando el cristiano se acerca con su propio pensamiento, pensando que en lo que piensa humanamente es que va a acercarse a Dios y va a poder vencer al enemigo, pero no lo pudo vencer. ¿Por qué? Porque no aceptó el consejo de Dios y mucho menos la corrección. Cuando el Señor Jesús le dijo, Pedro, me vas a negar, Pedro hubiera dicho, si hubiera aceptado la corrección, sí, Señor, perdóname, si tú lo dices que te voy a negar, perdóname, porque te voy a negar, tú lo estás diciendo, y tú no mientes, Señor Jesús. Pero él no quiso dejarse corregir. Por eso el segundo punto de una persona que no quiere o no quiere desechar su consejo es que no va a recibir la corrección de Dios. Proverbios 19:20. Bien claro dice la palabra. Alabado sea el Señor. La palabra del Señor dice que no va a recibir la corrección del Señor. Proverbios 19:20. Escucha el consejo y recibe la corrección para que sea sabio en su vejez. Es el segundo punto de una persona que no quiere desechar su pensamiento humano. ¿Por qué? Porque al oír la palabra no se va a dejar corregir. Y al no dejarse corregir por la palabra, entonces va a andar tras su propio pensamiento, tras su propio consejo. Por eso que las personas que se quieren acercar a Dios quieren ir a las iglesias con su propio pensamiento, de su manera con su propio consejo. Y no les interesa el consejo de Dios. ¿Por qué? Porque no se dejan corregir, alabado sea el Señor. Y una persona que no se deja corregir no va a obedecer a la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque piensa que lo que está haciendo es lo correcto y que todo le va a ir bien. Alabado sea el Señor. Y es por eso que cuando la Biblia les puse el ejemplo de que tiene que congregar todos los días, ¿por qué? Porque el Señor quiere hablarnos y exhortarnos y reprendernos, entonces esas personas, ¿cuándo van a ser sabias? Si aquí les dice que, hoy, hijo mío, escucha el consejo y recibe la corrección, es para que seas sabio, aún en tu vejez. Entonces el cristiano cuando le dice que tienes que congregar, no quieren escuchar la palabra para ser sabio y mucho menos quieren aceptar la corrección. ¿Cuándo van a llegar a ser sabios? ¿Cuándo van a llegar a tener la mente de Cristo? Solamente la mente de Cristo la llegas a tener o la llegas a emplear cuando tú tienes el consejo y los pensamientos de Dios. Si un cristiano quiere tener el pensamiento de Cristo, tiene que conocer su voluntad. Por eso que Jesús dijo Juan 5:39, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son los que dan testimonio de ti, de mí prácticamente. Pero si usted no conoce la voluntad, no conoce la Biblia, no conoce el pensamiento que tiene Cristo, ¿y cuándo lo va a conocer si no viene a la iglesia a escuchar la palabra? Porque aquí el Señor ha puesto profetas, pastores que hablen la palabra para que usted pueda tener la mente de Cristo. Entonces ahí escucha el consejo de Dios, ahí el Señor lo corrige para que usted deseche sus pensamientos humanos y pueda tener la mente de Cristo. Pero si usted no quiere congregar, usted nunca va a tener la mente de Cristo, porque no va a ser corregido por el Señor, ni mucho menos va a escuchar la voz de el consejo de Dios, sino que lo va a desechar y va a terminar siendo rebelde porque no se va a dejar corregir. Mire qué le dijo el Señor en Jeremías capítulo 5, bendito sea Dios para siempre. Jeremías capítulo 5, versículos del 1 al 4. Alabado sea el Señor. Jeremías capítulo 5, versículos del 1 al 4. Recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos, buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo le perdonaré. Aunque digan vive Jehová, juran falsamente. Oh Jehová, ¿no miras tus ojos a la verdad? Los azotaste y no les dolió, los consumiste y no quisieron recibir corrección. Anduvieron o endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron convertirse. Pero yo dije, ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Alabado sea el Señor. Eso es la consecuencia de una persona que no desecha su pensamiento ni su consejo, que ande en pos de sus propios consejos o pensamientos, nunca se van a convertir. Porque dice la Biblia en Salmo 19:7 que la ley de Jehová o el consejo de Jehová es perfecto, convierte al alma. ¿Cuándo un cristiano se va a convertir si no escucha el consejo de Dios y no escucha su corrección o no recibe la corrección? Cuando uno recibe la palabra y obedece a Dios, se está corrigiendo. Pero cuando uno recibe la palabra y no se deja corregir, entonces quiere andar tras su propio
consejo. Por eso le hemos puesto el ejemplo de no dejando de congregarse. Cuando uno congrega, el Señor le hace oír su consejo para que se corrija y reciba el consejo. ¿Para qué? Para que pueda desechar su pensamiento, sus malos caminos, sus malas obras, sus malos pensamientos y pueda tener la mente de Cristo, para que pueda usted acercarse a Dios de la manera correcta y que Dios pueda formar en usted un hombre y una mujer conforme a su voluntad. Pero el ser humano dice que cuando uno desecha el consejo y la corrección, entonces nunca se va a convertir y nunca va a conocer el camino de Dios. No va a saber que Dios es santo, de qué maneras uno debe caminar en santidad. Porque el ser humano nunca va a corregirse ni convertirse si no recibe el consejo y no recibe la corrección, para que uno pueda vivir conforme a lo que el Señor dice y nunca va a tener entendimiento. Porque la persona que no recibe el consejo y desecha el consejo y la corrección, entonces es porque no tiene entendimiento. Proverbios 15, 32, alabado sea el Señor. Proverbios capítulo 15, versículo 32. Santo es para siempre el Señor. El que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección, tiene entendimiento. El que escucha la corrección, pero el que no le escucha, no tiene entendimiento. Si tú escuchas la corrección, tienes entendimiento. ¿Por qué? Porque sabes que Dios te está corrigiendo y que lo que estás haciendo está mal. Entonces tú vas a recibir y vas a corregirte, vas a hacerle caso a Dios. Pero si tú no quieres escuchar la corrección, mucho menos la vas a poder obedecer, no vas a querer obedecer. Por eso que los cristianos se acercan a las iglesias, escuchan el consejo de Dios, pero no quieren corregirse. ¿Por qué? Porque están caminando en pos de su propio pensamiento humano, en pos de su propio consejo, pensando de que lo que están haciendo es lo correcto y no reciben la corrección. Por eso dice la Biblia que no servimos a Dios en el cuerpo humano, servimos en la mente. Y si todo lo que recibimos de Dios, su palabra, es corrección, nos hace ver que estamos mal. Y tenemos que tomar esa corrección y no hacerlo, para que el Señor pueda vivir en nuestra mente y que nosotros vivamos conforme al pensamiento de Dios. Entonces, pero la persona que desecha la corrección no tiene entendimiento. Por eso dice la Biblia que como la persona no quiere encaminarse hacia Dios, no quiere obedecer a Dios, es ahí dice que el que no tiene entendimiento es como el caballo y el mulo. Vamos a volver a recordar que dijo el salmista, Salmo 32. Alabado sea Dios para siempre. Salmo 32, versículo 8 y 9, un capítulo y versículo bien conocido. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Bendito sea el Señor. Por eso dice la palabra, ¿no? Que el cristiano, cuando dice que cree en el Señor, cuando ya se entregó al Señor, ahora es un hijo de Dios y no quiere entender el camino en que debe andar, o sea, no quiere desechar sus pensamientos humanos, no quiere desechar su consejo, no quiere desechar su manera de vivir, sino que se quiere acercar a Dios en pecado, nunca se acerca al Señor, está retrocediendo. Entonces Dios, porque ya es su hijo o es su hija, el Señor lo va a castigar. Dice que como al caballo y al mulo sin entendimiento, porque eso es lo que pasa cuando el ser humano no quiere creerle a Dios y no confía en Dios, no entiende, no recibe la corrección. Entonces Dios tiene que tiene que tratarlo espiritualmente como al caballo y al mulo. El caballo y el mulo, hermanos, no entiende, pues usted le dice avanza, no avanza, le dice ven para acá, no viene. Entonces tiene que agarrar el cabestro, el freno, el frenillo que tiene en la boca, apretarle para que con dolor el caballo le haga caso. Entonces, ¿eso qué representa en nosotros? Que el Señor nos va a afligir el alma, para que usted pueda encaminarse y usted pueda entender el camino que Dios quiere para usted y para mí. Él quiere que nosotros caminemos en santidad. Él quiere que nosotros tengamos la mente de Cristo. Él quiere que nosotros desechemos nuestros pensamientos y tengamos los pensamientos de Dios para poder caminar con Él, porque Él es santo. Por eso que nos va a enseñar y hacer entender el camino en que debemos andar. Va a fijar sobre nosotros sus ojos para con dolor enseñarnos que tenemos que acercarnos de la manera que Dios dice y no de nuestra propia manera. Porque usted ve cristianos, muchos cristianos que siempre están sufriendo y están sufriendo. ¿Por qué? Porque el Señor los está tratando con problemas, con aflicciones, hasta que ellos aprendan a que tienen que cambiar sus pensamientos y sus consejos por los consejos y los pensamientos de Dios, porque sus caminos y los caminos del Señor, sus pensamientos y los pensamientos de Dios son más altos.
Y esos pensamientos son los que nos llevan a tener comunión con Dios y a vivir conforme a la voluntad de Dios. Mire que dice Sofonías capítulo 3. Alabado sea el Señor. Sofonías capítulo 3, versículo 1 y 2. Ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. No escuchó la voz, ni recibió la corrección. No confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Alabado sea el Señor. No se acercó a su Dios, no escuchó la voz de Dios, ni recibió su corrección, porque no confió en Dios. Eso es lo que pasa con el cristiano cuando no se acerca a Dios, es porque no confía en Dios. Si se acercan a Dios humanamente, se acercan humanamente, ¿por qué? Porque creen que servirle a Dios es estar acá físicamente. Nosotros podemos estar físicamente acá, pero ¿dónde está su mente? Si verdaderamente el ser humano confía en Dios, recibe el consejo y recibe la corrección, porque confía en Dios que lo que Él está diciendo es verdad. Pero el ser humano normalmente va a las iglesias y trata de demostrar a las personas, a los hermanos, a la iglesia, al pastor que confía en Dios, pero cuando viene el problema, viene la circunstancia, viene la aflicción, viene la enfermedad, viene todo, dejan de congregar, dejan de obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque no confían en Dios. Por eso dice que el ser humano cuando no confía en Dios es por eso que no quiere escuchar su consejo ni recibir su corrección. No confía, se vuelve rebelde y nunca se va a convertir. Cuando uno se convierte es porque ahora Cristo vive en él, tiene la mente de Cristo, piensa como Cristo, ahora sigue el camino de Cristo. Por eso dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Sus caminos cambian, sus pensamientos, cambian sus palabras, cambian su manera de vivir, de hablar, de vestir, todo cambia. ¿Por qué? Porque ahora tiene la mente de Cristo. Y si tiene la mente de Cristo, entonces ahora entiende las cosas espirituales. No juzga humanamente, juzga espiritualmente. Ahora ya no discierne humanamente, ahora discierne espiritualmente. Por eso dice que el hombre natural no discierne o no entiende las cosas de Dios, pero el hombre espiritual sí discierne espiritualmente. Se discierne espiritualmente, ¿por qué? Porque ahora Cristo vive en él, tiene la mente, y él lo lleva a discernir espiritualmente conforme a su voluntad, porque se ha convertido, porque ahora tiene la mente de Cristo, y ahora entiende que la única manera de poder vencer al enemigo, como dijo antes la palabra, si hubieran desechado su pensamiento y su consejo, entonces yo pelearía contra sus enemigos, o sea, derrotaría o destruiría a los enemigos. Es lo mismo nosotros cuando ya nosotros tenemos la mente de Cristo, nuestro pensamiento humano, humanamente siempre en los problemas tenemos debilidad y a veces queremos hacer lo que nuestra mente humana dice, nuestros pensamientos, pero como ahora entendemos espiritualmente las cosas espirituales, el Señor nos hace discernir espiritualmente y acomodamos el pensamiento humano al consejo de Dios, porque ahora somos criaturas nuevas que tenemos la mente de Cristo. Por eso que el mismo Salomón lo vuelve a repetir. Vamos a Proverbios capítulo 20. Proverbios capítulo 20, versículo 18. Los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. Los pensamientos del ser humano con el consejo de Dios se ordenan. Ese es un hombre y una mujer que realmente confía en Dios. Es un hombre y una mujer que ha nacido nuevo. Es un hombre y una mujer que ha desechado sus pensamientos y sus consejos y ha desechado toda obra que ha producido humanamente. ¿Por qué? Por aceptar el consejo de Dios. Cuando un cristiano ya ha nacido de nuevo y ahora ha desechado sus propios pensamientos y sus propios consejos, ahora acomoda su pensamiento humano. Humanamente todos nosotros como seres humanos en un problema, a veces vamos a querer pensar para salir del problema. Pero Cristo, que está dentro de nosotros con su poder y su fortaleza, Él nos hace que nuestro pensamiento lo ordenemos a su consejo. Por eso que ya nosotros no pensamos humanamente, pensamos espiritualmente. Entonces, si pensamos espiritualmente, nosotros ordenamos nuestra mente humana con sus pensamientos humanos al consejo de Dios. Y con dirección sabia de Dios, con la corrección de Dios, le hacemos la guerra a Satanás y a los demonios. Por eso dice la Biblia que cuando el pueblo de Israel desecharon el consejo de Dios y andaron en sus propios consejos, Dios los dejó que sus enemigos los destruyeran y los lleven cautivo. Y es lo que el Señor no quiere para nosotros. Por eso que Él quiere que usted reciba la corrección y usted reciba su consejo para que sea sabio,
para que cuando venga un problema o una necesidad, usted no viva bajo su pensamiento, su consejo, sino que usted pueda su pensamiento ordenarlo al consejo de Dios y con la dirección sabe de Dios, entonces le hace la guerra. Y Dios pelea por un cristiano que está sometido y que sigue su propio consejo de Dios y que sigue su propio camino de Dios. Aún pareciendo que es malo, es para bien, porque Él sabe por qué. Nosotros no sabemos lo que va a venir mañana ni pasado, pero Dios sí sabe. Él es omnipresente, omnisapiente, omnisciente, omnipotente. Él sabe el futuro. Y si Él nos manda a hacer algo y nos dice, nos corrige de un pensamiento humano y dice que hay que hacerlo de una manera, tenemos que hacerlo si queremos ganar al enemigo, porque Él es el único que lo puede destruir, lo puede vencer. Nosotros no podemos. Él es la fuerza, Él es la fortaleza, Él es el gran yo soy, el todopoderoso. Por eso quiere que nuestros pensamientos sean desechados, sacados. ¿Para qué? Para ordenar el consejo de Dios en nuestras vidas y con la dirección sabia de Dios le hagamos la guerra al enemigo, bendito sea el Señor. Y si nosotros ordenamos en nuestro pensamiento al consejo, solo nos queda todos los días estar orando y encomendando todos nuestros problemas, todos nuestros pensamientos. Humanamente nosotros cuando estamos pasando por problemas necesitamos que Dios ordene nuestros pensamientos. Por eso dice la Biblia que nosotros tenemos que encomendar o encargar todo lo que vamos a hacer para que sea Dios afirmando nuestros pensamientos. Proverbios capítulo 16. Alabado sea el Señor. Proverbios capítulo 16, versículo 3. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Nosotros como seres humanos, hermanos, en los problemas, a veces la humanidad nos quiere engañar. Por eso dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. El único que lo conoce es el Señor. Por eso cuando estamos pasando por problemas, nosotros humanamente vamos a ordenar nuestro pensamiento al consejo de Dios. Pero todos los días el enemigo va a tratar de sacarnos de la voluntad del Señor. Nos va a hacer ver cosas y oír cosas humanas acerca de nuestro problema para ver si nosotros qué hacemos. O aceptamos lo que vamos a ir o ver, o es que afirmamos nuestros pensamientos con que encomendando, encargando nuestros pensamientos y nuestras obras a Dios. Por eso que es necesario que tenemos que orar sin cesar, sin desmayar, dijo Jesús, Lucas 18. ¿Por qué? Porque el enemigo no se va a cansar hasta sacarnos de la voluntad del Señor. El enemigo quiere que usted no tenga paz, que no tenga gozo. El enemigo quiere destruir su fe. Por eso que le dijo el Señor Jesús a Pedro, Pedro, Satanás me ha pedido permiso para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Él ruega para que su fe y mi fe no nos falte. Y la única manera que nuestra fe no falte es que nosotros encomendemos nuestras obras. Es que nosotros le encarguemos a Él todo lo que vamos a hacer, porque Él sabe que es bueno para nosotros. Él sabe qué necesitamos hacer al día siguiente o en la tarde, en la noche. Señor, voy a hacer tal cosa, te encargo este problema, te encargo esta necesidad, te encargo esto que voy a hacer. Sé tú el que hable por mí, que piense y que haga todas las cosas por mí, para que nuestros pensamientos sean afirmados. Cuando uno va a tomar una decisión sobre cualquier cosa en este mundo humano, si usted le encarga todo lo que va a hacer, él afirma sus pensamientos. Cuando dice que lo afirma, porque va a basarse a la palabra. Nunca le va a afirmar en algo que él no dice en la Biblia. La fe está basada en la palabra del Señor. No está fundada en la sabiduría del hombre. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Si queremos que Dios guarde y afirme nuestros pensamientos, no podemos estar afanados en el problema. Por eso que en Filipenses 4:6 bien claro dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor con oración y ruego, ¿no? Y el Señor dice, de paz guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Él guarda. Él no quiere que usted y yo estemos afanados. Todos los días oramos y le encargamos, encomendamos nuestras obras, lo que vamos a hacer, y Él afirma nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque le encargamos todos nuestros caminos, todo lo que va usted a hacer, usted tiene que encargarle a Él porque confía usted en Él. Porque si un cristiano no confía en Él, no le encarga el problema, sino que va a dejarse guiar por su propio pensamiento, por su propio consejo, y cree que haciendo lo que piensa le va a ir bien. Eso no permanece para siempre, le va a ir mal. Por eso dice que los que sí confiamos, encomendamos todos nuestros caminos, confiamos en Él, y Él endereza nuestras veredas, dice el Señor, Él endereza nuestros pasos. Proverbios capítulo 3. Alabado sea Dios para siempre. Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 8. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal.
porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. ¿Cómo es que va a ser medicina a nuestros huesos y refrigerio o medicina a nuestro cuerpo y refrigerio a nuestros huesos? ¿Cómo? ¿Qué es lo primero que el Señor dice que hace con nosotros cuando dice que cuando tú reconoces a Dios en todos tus caminos y tú confías en Él y le encomiendas o le encargas tus obras para que Él afirme tus pensamientos? Lo primero que el Señor da, dice que es afirma y guarda tus pensamientos. O sea que tu corazón y tus pensamientos son guardados y afirmados para que el enemigo no pueda entrar y te robe la paz. Porque tú estás confiando en Él. Por eso dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. Si tú crees que Dios existe y que está contigo y que tú tienes su mente y que sigues su consejo, tu pensamiento lo ordenas a Él y con la dirección del pensamiento de Dios le hace la guerra al enemigo, tú estás seguro y convencido con el poder de Dios que Él te va a guardar. Y Él con su poder te afirma tu mente para que tengas paz. Por eso dice que es medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Por qué? ¿Por qué el ser humano le llega a doler su cuerpo, sus huesos y se llega a enfermar? Porque una persona cuando está afanada o está estresada o está pensando en un problema, fácilmente el enemigo entra a su vida y le roba la paz. Y cuando no tiene paz y está afanado y turbado y pensando en el problema, todo lo que coma no lo va a asimilar. Y si no lo asimila, fácilmente vienen las enfermedades. Y cuando vienen las enfermedades, viene el dolor del cuerpo, de los huesos, y viene el dolor de todo, porque le entra fiebre, no asimila. Y un cuerpo débil fácilmente es atacado por las enfermedades. Pero si tú encomiendas tus caminos, si tú le encargas, si tú le dices todos los días en oración a Dios, Dios, te encargo este problema, esto que voy a hacer está en tus manos, Señor, yo confío en ti, todos mis caminos están delante de ti para que tú me los afirmes y me pongas todo lo que tengo que hacer, yo mi pensamiento lo voy a ordenar a tu consejo, entonces dice de que Él, ¿qué va a hacer? Te va a enderezar tus pasos y tus veredas, porque no te estás fiando en tu propia prudencia, ni tampoco eres sabio en tu propia opinión, sino que estás temiendo a Dios de que Él dice que tienes que acomodar tu consejo, tu pensamiento a su consejo, para que con la dirección de Dios tú puedas hacerle la guerra al enemigo, porque confías en Dios. Entonces ahí donde Él te guarda, donde Él te preserva, donde Él te guarda tu corazón y tus pensamientos para que tengas paz y tengas gozo, para que tú te estés tranquilo. Por eso dice que tienes que medicina tu cuerpo y refrigera tus huesos. No va a permitir que te robe la paz, no va a permitir que te llegue ni una enfermedad. Vas a tener paz por todos lados porque tú siempre estás confiando en todo momento y estás encomendando en todo momento tus pensamientos, ordenándolos al consejo de Dios. O sea, quiere decir que cada cosa que te venga un problema, tú le vas a encargar al Señor ese problema, porque lo vas a ordenar de acuerdo a su consejo. Y si tú ordenas el consejo, o sea, cada vez que estás pensando en su palabra y estás siempre ordenando tu pensamiento al consejo, estás guardando su palabra. Y si tú guardas su palabra, entonces en tu mente siempre está pensando lo que el Señor dice. Si tú tienes la mente de Cristo, Cristo tenía paz. Cristo es gozo, Cristo es amor, Cristo es dominio propio, Cristo es paciencia. Si Cristo está en tu mente y vive la mente de Cristo, tú tienes completa paz, porque siempre vas a ordenar tu pensamiento al consejo de Dios, porque siempre vas a encargar tus obras, porque siempre vas a enderezar tus veredas con que encargándolo en todo, reconociéndolo en todos tus caminos. ¿Por qué dice reconócelo? Porque tú cada vez que vas a hacer algo, vas a hablar algo, siempre lo vas a poner a Él por delante. Por eso que dice que todo lo que hagáis, hacedlo en el nombre de Jesucristo. Todo lo que hagas lo pones a Él primero. Señor, sé tú el que habla por mí. Señor, sé tú el que piense por mí. Señor, sé tú el que abra puertas, toque corazones. Sé tú el que predique, que cante, que haga. Tú vas a encargarle a Él todos tus caminos. Porque vas a reconocer que en tu confianza está en Él, no en ti. Entonces ahí donde Él no va a permitir que a ti entre el enemigo y te robe la paz. Por eso le dijo a Pedro, vuelto, confirma a tus hermanos que tu fe no falte. ¿Por qué? Porque tú vas a confiar y vas a estar siempre pendiente que yo tengo el control. Tenía que fiarse de Jesús, tenía que fiarse de lo que él estaba diciendo y no tenía que basarse en su propia prudencia. Jesús o Pedro estaba basándose su confianza en su propia prudencia. Él pensaba que él tenía mucha fe y sabía que no tenía, pero él por tratar de demostrarle a Jesús que tenía mucha fe, entonces estaba siendo sabio en su propia opinión, su propio pensamiento.
No lo reconoció al Señor Jesucristo en ese camino. Señor, yo sé que te voy a negar, tú me lo has dicho y tú no mientes. Si él hubiera reconocido su camino en ese momento delante de Jesús, que Señor, ayúdame, no me dejes que te niegue, Jesús lo hubiera ayudado. Y le afirmaba los pensamientos y en ese momento no lo hubiera negado. Pero él no quiso reconocerlo, no quiso recibir la corrección, sino que fue sabio en su propia opinión. Y eso es lo que pasa en la vida de un cristiano cuando es sabio en su propia opinión, no se fía del Señor, no lo reconoce en sus caminos, toma decisiones basadas en su propio pensamiento, en su propio consejo, por eso que le va mal. Y como le va mal, se afana por tratar de salir del problema y es ahí donde su cuerpo no es medicina de su cuerpo, ni tampoco refrigerio sus huesos, sino que le vienen las enfermedades, le vienen los dolores. Porque eso promete el Señor. Si tú te fías de Él, confías en Él y tú encomiendas tus caminos y tú encomiendas tus obras, Él guarda y afirma tu pensamiento y tu corazón. Te da completa paz porque tú confías en Él. Y eso dice el profeta Isaías, Isaías capítulo 26. Alabado sea Dios para siempre. Isaías capítulo 26, versículo 3 y 4. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová, el Señor, está la fortaleza de los siglos. Completa paz y fortaleza aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Por eso dice que todos los días somos atacados, estamos peleando la buena batalla, el enemigo quiere entrar a nuestra mente y nos quiere robar la paz, nos quiere robar la fe, nos quiere robar el gozo. Si nosotros todos los días encomendamos nuestros caminos, todos los días encomendamos nuestras obras y todos los días ordenamos nuestro pensamiento al consejo de Dios, entonces porque estamos todos los días permaneciendo en su pensamiento de Dios, en su palabra, en su consejo. Entonces ahí donde el Señor dice que nos da, porque tenemos la mente de Cristo, completa paz. ¿Por qué completa paz? La paz es Jesús, la paz es el Espíritu Santo. No te va a dar la mitad de la paz, una parte de la paz. Cuando Jesús habita en tu vida espiritual, tú tienes completa paz. Porque Jesús tiene su mente, y si la mente de Cristo la tienes tú en ese momento porque tienes el consejo de Dios y lo pones por obra, entonces tú tienes confianza completa en el Señor. Por eso dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, o sea que siempre piensas como Cristo, porque en ti ha confiado. Por eso que tenemos que desechar nuestros pensamientos y recibir el consejo de Dios y recibir la corrección para que nuestros pensamientos sean afirmados y nuestros pensamientos sean los pensamientos de Dios. Así podemos acercarnos a Dios y así podemos servirle a Dios con la mente de Cristo y con sus pensamientos y con sus caminos. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Padre mío Dios Todopoderoso, una vez más te damos gracias, Señor, por tu presencia y por tu palabra. Y perdónanos, Padre mío, si todavía no estamos desechando los consejos, no estamos desechando nuestros propios pensamientos. Queremos acercarnos a ti de una manera humana, no recibiendo la corrección, no aceptando tus consejos. Perdónanos, donde quiera que haya un cristiano que cree en tu santo nombre y que reconoce que ha estado caminando y acercándose a ti con sus propios pensamientos y sus propios consejos, perdónanos, Señor. Si nos arrepentimos y nos apartamos, Señor, si hay una duda, si hay algo en la mente que nos ha llevado a obedecer a lo que pensamos y no a lo que dice tu palabra, perdónanos, Señor. Nos arrepentimos y nos apartamos en el nombre de Jesús. Te pedimos que nos laves con tu sangre y que tu presencia y tu palabra una vez más pueda ayudarnos a poner por obra esta palabra, para que, Señor, con un corazón manso y humilde podamos recibir con espíritu de mansedumbre y que esta palabra, Señor, fluya con poder. Por eso que tu palabra dice que no regresa vacía, que tu consejo y que tu corrección no regresa vacío, sino que dará el fruto por el cual tú le enviaste a cada uno de nosotros. Por eso nos ponemos en tus manos todos los días, Señor, reconociendo que separado de ti nada podemos hacer. Así que una vez más declaramos, Señor, que esta palabra que convierte al alma no va a regresar vacía, sino que dará el fruto por el cual tú le enviaste a cada uno de nosotros. Y lo declaramos por fe. En el nombre de Jesús tu Hijo amado. Amén y amén. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre.